El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta El mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. ¿Cómo pone Dios sus doctrinas, las enseñanzas que debemos creer y que debemos predicar a la Iglesia? Él naturalmente lo hace a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Así que aquí tenemos una enseñanza básica de la doctrina en Primera de Corintios capítulo 1 y el verso 10, donde el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, dijo, ahora les digo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que todos hablen las mismas cosas. Él no quería que Juan hablara una cosa y Henry otra cosa y Pablo otra cosa, y entonces alguien más con algo más. Se nos ordena hablar todos las mismas cosas. Ahora, esas cosas deben venir de Dios y no de los deseos de los hombres. ¿Está de acuerdo con eso? ¿O acaso algunos de ustedes piensan que deberían ser los deseos de los hombres contrarios a Dios? La iglesia de Corintios no estaba en armonía. Veamos un poco más adelante aquí en el mismo siguiente verso. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, Dios no quiere esas contiendas, Él no quiere diferencias de algunos diciendo, bueno, no me gusta esta doctrina y quiero diluirlo y quiero cambiarlo. Ahora, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Así que ese era el problema con la iglesia de Corintios. Ahora, si todo el mundo enseña lo que él cree y la manera en la que él ve las cosas, no tendríamos nada más que una terrible confusión en la iglesia. Nuestras enseñanzas y doctrinas deben venir de Dios. ¿Y cómo acontece esto? Bueno, Dios se lo muestra a Cristo. Y entonces Cristo se lo muestra a la iglesia y se lo voy a demostrar cómo lo hace. Como Dios siempre ha trabajado a través de un solo hombre en Hechos 7, verso 38. Este es aquel que estuvo en la iglesia del desierto, de vuelta a los días de Moisés. Los hijos de Israel son llamados la iglesia del desierto. Ahora, el lenguaje del Antiguo Testamento son llamados la congregación de Israel, pero congregación e iglesia significan la misma cosa. Son tan solo dos diferentes palabras que tienen el mismo significado, exactamente el mismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios puso la verdad en la iglesia del Antiguo Testamento? Vayamos de vuelta allí. Él llamó a Moisés especialmente. Moisés no buscó a Dios. Ahora, algunos en Israel estaban cuestionando la autoridad de Moisés. De vuelta aquí aquí muchos estaban cuestionando la autoridad de Moisés y su liderazgo. De vuelta aquí en Números 12. Y Miriam, quien era la hermana de Moisés, y Aarón, su hermano, habló en contra de Moisés a causa de la mujer etíope que había desposado. No les había gustado eso. Ahora, verá, ellos decían que debían tomarlo por sus propias manos para hacerlo bien. Bueno, Dios era el único que debía corregirlo, se había hecho algo mal. Y Dios no lo había corregido por esto, porque había tomado una mujer etíope. Y ellos dijeron, ¿acaso el Eterno solamente le ha hablado a Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y el Señor los escuchó y dijo, escuchad mis palabras, porque entonces no les da miedo hablar en contra de mi siervo Moisés. Dios dice que debiéramos tener miedo de hablar en contra de su ungido, aquel que Él ha escogido y llamado, y que ha puesto a cargo de su obra. Ahora eso fue en la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora siguiendo, llegamos a Números 16. Core, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví,
hijos de Rubén, de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones, hijos de Israel, príncipes de la congregación. Ahora, esta era gente en grandes posiciones y renombre, y grandes posiciones debajo de Moisés. Moisés los había guiado como Dios les había dicho, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y en contra de Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Ellos negaban que Dios los hubiera puesto en sus puestos. Llegamos al verso 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que el Eterno me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Abrió la tierra, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Core, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Ahora le he enseñado cómo ha trabajado con un solo hombre, y le digo que ha trabajado con un solo hombre en ese tiempo. Ahora, veamos el Nuevo Testamento. Jesús escogió 12 discípulos, ¿no? Y podrá decir que todos eran iguales. ¿O no? Ellos fueron escogidos para enseñar. Un discípulo es un estudiante, algo que aprende, alguien siendo enseñado, alguien aprendiendo. Así que mientras eran discípulos, de hecho estaban en la escuela aprendiendo y después se graduaron, podría decirse, y entonces se convirtieron en apóstoles. Ahora, muchas personas no se dan cuenta que Dios siempre ha trabajado a través de un solo hombre. Ahora, veamos un poco de eso, un par de cosas que creo hemos leído una y otra vez. No hemos parado de darnos cuenta y de poner juntas. Así que demos vuelta al capítulo 4 de Mateo y verso 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ahora, este es el primer registro de Jesús escogiendo discípulos, y el nombre del primero era Simón Pedro. Nótese que su nombre fue llamado primero. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahora pues, avancemos un poco más a Mateo 10 y verso 10, Mateo 10:2, y por supuesto todos sabemos que aquí es donde se mencionan a los apóstoles y sus nombres. Ahora, el nombre de los 12 apóstoles son estos. Primero, ¿quién era el primero? ¿Quién era el número uno? El primero, Simón, que es llamado Pedro. Y de ahí prosiguió y mencionó a los demás. Pero quiero mostrarle que Pedro siempre fue el primero, de una manera en la que hemos leído esto una y otra vez, y nunca lo habíamos captado, y nunca antes nos habíamos dado cuenta. Ahora veamos Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís que soy yo? Y Simón Pedro fue el que levantó la voz y dijo, él era líder. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora continuamos leyendo. Y Jesús le respondió y le dijo a él. Ahora no se los dijo a los demás discípulos. Aquí le estaba hablando a Simón Pedro. Jesús le dijo, bendito seas, Simón Bar-Jona, ese es hijo de Jonás, porque esto no te ha sido revelado por carne y sangre, ningún ser humano u hombre, pero mi Padre que está en el cielo. Y también les dijo, ¿a quién les estaba hablando? A ellos. Pedro. ¿Alguna vez había notado esto? Y también te digo que tú eres Pedro. ¿Lo ven? Él no le estaba diciendo esto a los demás apóstoles. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ahora, Pedro significa Petra, que significa pequeña roca.
pero la roca es Jesucristo. Construiré mi iglesia. Sí, porque la iglesia está construida en sus fundamentos, que son los apóstoles y profetas, Jesucristo como la piedra angular. Construiré mi iglesia y las puertas del Hades, que significa el sepulcro, no prevalecerá contra ella. Y les daré. Ahora, ¿a quién le está hablando? A ti, Pedro. No dice a todos ustedes, a los otros, en su lugar. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, en otro lugar, Jesús estaba hablándole a los 12 y dijo que todo lo que atase sería también atado en los cielos, y lo que desatares será también desatado en el cielo. Pero aquí se lo dijo específicamente a Pedro. Ahora, en ese sentido, eso aplica a cualquier apóstol en cualquier tiempo. Y me he dado cuenta que eso podría aplicarse a mí hoy en día. Herbert W. Armstrong regresará después de este mensaje. You're invited to learn more about these important issues through the pages of Plain Truth. This international journal of understanding comes along every month with a penetrating analysis of world news in the light of Bible prophecy. Plain Truth. This full-color monthly publication underscores the importance of biblical understanding in modern 20th century living. Your subscription is free of charge. There is no cost or obligation. Call this toll-free number, 800-423-4444. That's 800-423-4444. The Plain Truth, a magazine of understanding. Ahora, notemos en Mateo 18, verso 15, este es uno de los lugares, hay un lugar en Lucas, estoy seguro también, donde se habla de los 12. En Mateo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, esta es una conversación entre los discípulos, esos serán los 12, y Jesús. Y entonces en el verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, esta vez se los dijo a todos los 12, pero a sus apóstoles, no a toda la iglesia completa. Ahora, a continuación, vayamos a Juan 21, verso 15. Cuando hubiesen comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le habló a Pedro y amaba a Pedro más que ninguno de los otros. Pedro era sin dudas el líder. Así que Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora, alimentar a sus ovejas, eso le fue otorgado a Pedro, ser la cabeza encargada de alimentar al rebaño, y no a los 12, de hecho. Por supuesto que por extensión presumo que se extienda hacia los 12 también, pero literalmente se lo estaba diciendo a Pedro y no a los otros. Estaba poniendo a Pedro primero. Ahora, vayamos al libro de los Hechos. Quiero enseñarle cómo incluso a través del tiempo de su entrenamiento como discípulos, Pedro es mencionado de muchas formas. Ahora, vayamos a Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Era un limosnero. Y otra vez aquí es Pedro y no Juan.
Y Pedro, viéndolo a los ojos, junto con Juan, dijo, este es Pedro hablando, míranos. Y el lisiado los veía esperando recibir dinero o algo. Entonces fue Pedro quien dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y un milagro aconteció. Así que esa fue la voz de Pedro. Ahora avanzando al verso 11. Mientras el hombre abrazaba a Pedro y a Juan, la gente corría hacia ellos junto a la puerta de Salomón, junto en el templo. Y, verso 12, cuando Pedro los vio, les respondió a la gente, hijos de Israel, ¿por qué los sorprende esto? Este fue un gran discurso y hizo que se convirtieran otras 2000 personas, y fue Pedro, no los otros apóstoles. Ahora vamos al próximo capítulo, en Hechos 4 y verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, eso es curando al inválido, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, que es la fundación de la iglesia. Ahora, en el verso 13, vieron el valor de Pedro y Juan, pero Pedro era el que hablaba, Pedro era el que tomaba el liderazgo todas las veces. Ahora, de las manos de los apóstoles, en este caso significa todos ellos, que hicieron grandes señales y maravillas entre la gente, tanto así que trajeron enfermos de las calles y los pusieron camas y sillones, cuando menos la sombra de Pedro. No menciona otros apóstoles. La sombra de Pedro, pasando sobre algunos de ellos, los curaba. Vayamos al capítulo 9, verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y todos los que habitaban ahí quedaron asombrados por lo que habían visto. Ahora en el verso 38, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Nunca había visto hasta ahora puesto estas escrituras juntas, y cuando las tienes todas es solo Pedro, 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 todo el rato. Herbert W. Armstrong will return right after this message. Well, life's been pretty good. Summer home, yacht, vacation when I want it. Some little kids sure spend a lot of time with that. Too bad they never last. Yeah, a lot of things are like that. Kids are grown now. Sandy and I are getting younger. Is this all there is? You can know the answer to this age-old question, why were you born? To request your free copy, dial direct 800-423-4444. That's 800-423-4444.
Ahora, quiero que preste particular atención en esta ocasión, en este famoso capítulo 15 de Hechos. Empieza con el hecho de que muchos estaban donde Antíoco. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Ahora, aquí viene la discusión acerca de doctrina. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conceder en este asunto. Ahora, en un principio toda la iglesia les había dado la bienvenida, pero ahora tenían un concilio para arreglar este asunto. Y después de mucha discusión, una gran controversia. No tenía nada más que controversia. Un hombre enseñó que debe hacer de esta forma y otro de esta otra. Fue Pedro, entonces, que se levantó. Ahora notemos quién lo aclaró. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Pedro lo había resuelto. Estaban discutiendo y disputando, pero Pedro se levantó y lo arregló. Ahora veamos en el siguiente verso. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. ¿Qué hicieron ellos? Que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ellos les dieron meramente un reporte de lo que había estado aconteciendo antes de llegar ahí. La importancia de esto, de Antíoco, fue ahora arreglado tan pronto como Pedro lo dejó claro. Santiago respondió diciendo, ahora, Santiago era el pastor local de la iglesia en ese entonces, la iglesia de Jerusalén, que en ese entonces era la sede de la iglesia, es por eso que fueron ahí. Y él sería lo que hoy en día llamamos el encargado de la reunión. Alguien tenía que liderarla, y este era un deber oficial, pero Pedro era el que estableció la doctrina. Ahora entonces, y cuando ellos callaron, varones hermanos, oídme, Simón, o refiriéndose Simón a Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. En otras palabras, Pedro lo había arreglado. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y entonces cito un pequeño fragmento del Antiguo Testamento. Y finalmente en el verso 19, por lo cual yo juzgo, hizo oficial lo que Pedro había dicho y lo que había arreglado. Mi juzgo, que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad. Esto significa que incluso entre gentiles, quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, muchos gentiles estaban viniendo a estas reuniones los sábados. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a la Antioquía con Pablo y Bernabé. Bueno, esto arregló el asunto que cubre todo esto. Pero Pedro fue el que tomó la decisión. Ahora, si lee con cuidado, no puedo obtener ningún otro significado de todo esto. Ahora, si vamos a Gálatas, segundo capítulo, Pablo, hablando por cerca de 14 años después de que fuera a Jerusalén con Bernabé, se llevó a Tito con él. Pero subí según una revelación y expuse en privado el evangelio que predicó entre los gentiles, el cual había recibido directamente de Cristo. Pero al contrario, en verso 7, me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como el de la circuncisión a Pedro. Esto muestra que Pedro era el líder
Entonces, fue encomendada, el Evangelio de la circuncisión fue encomendado a Pedro. Eso muestra que Pedro era el líder de todos los apóstoles, primero de todos. Él era la cabeza de todo esto. Y ahora que Pedro había sido hecho la cabeza por encima de los gentiles, Pedro después fue en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban en Europa del Este y en Inglaterra. Ahora, vamos a Efesios 2 capítulo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos. Ahora, esos eran gentiles en Éfeso, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es la familia de Dios? Que se construye sobre, esta es la iglesia, los cimientos de los apóstoles y los profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular. Ahora me pregunto si usted ha ido a través del Nuevo Testamento para ver qué profetas estaban en el Nuevo Testamento y qué hicieron. No hay un solo profeta en el Nuevo Testamento que haya agregado a la doctrina, pero los profetas del Antiguo Testamento lo hicieron. Y la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento escribían cosas que nunca les habían sido dadas al antiguo Israel en absoluto. De hecho, cuando la mayoría de los profetas escribieron, fue después de que Israel y Judá fueran enviados a la esclavitud. No había manera en que pudieran conseguir estas cosas que llegaran. El libro de Ezequiel, por ejemplo, él estaba entre la gente de Judá, estaba en el río Quebar, y su mensaje fue a la casa de Israel, y no había manera en que llegara a la casa de Israel. Él meramente escribió el libro, y el mensaje era para alguien en nuestro tiempo, para que lo llevara a la casa de Israel, alguien que sabe que la casa de Israel está aquí en los Estados Unidos e Inglaterra y en Europa del Este. Ahora, en verdad, lo que estoy diciendo es que toda la doctrina, todo lo que creemos y lo que la iglesia creía hace 1900 años, fue puesto en la iglesia a través de apóstoles y profetas, pero fue puesto aquí por los profetas. Es por eso que la iglesia se funda en los profetas y apóstoles y Jesucristo como la piedra angular, a quienes Jesucristo les enseñó directamente, pero Jesucristo es la palabra de Dios en persona. Y ahora el apóstol de Dios tiene la misma verdad de la palabra de Dios impresa. Y esta dice exactamente lo mismo que Cristo dijo en persona. For the free literature offered on this program, write Herbert W. Armstrong, Pasadena, California, 91123. In Canada, Box 44, Vancouver, BC. Or in the continental United States, you may call this toll-free number, 800-423-4444. That's 800-423-4444. In California, dial direct 213-577-5225. The preceding program and all literature were produced by the Worldwide Church of God.